Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos ahora mismo la revista informativa Democracia, en breve ya con Gonzalo Rosero, en este jueves 9 de febrero. Como decíamos, Juan Pablo Pozo, el titular del Consejo Nacional Electoral, informaba en un tuit sobre la prohibición de poder publicar los resultados de las encuestas realizadas por los encuestadores. Hubo sorpresas, sin lugar a dudas. La veda para los sondeos comienza a partir del día de hoy. El calendario que se habría previsto y que estaba precisamente en el cálculo de las principales encuestadoras privadas para la difusión de datos se vio alterado esta víspera después de un tuit que fuera colocado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, a través de su cuenta. En ese mensaje se alertaba que solo hasta ayer, 8 de febrero, se podía publicar las encuestas sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 19 de febrero. Para conocimiento de todos, desde hoy rige esta veda electoral. La firma Market, por ejemplo, quienes planeaban hacer públicas sus cifras el día de hoy en Guayaquil, les tocó simplemente adelantar una conferencia de prensa para la tarde de esta víspera. En la mañana tuvo que difundir los resultados de sus encuestas, en cambio, en sus oficinas aquí en Quito. Blasco Peña-Herrera, el representante de esta firma, decía que el Código de la Democracia establece que se pueden difundir encuestas 10 días antes de las elecciones. Hay una clara mala interpretación, que espero, decía, sea de buena fe. Sobre todo en este tema de lo que implica la interpretación de lo que señala el Código de la Democracia. Aunque, aseguraba Peña-Herrera, ya no sé qué pensar del Consejo Nacional Electoral. Es una lástima, aseguraba, porque esto lo que hace es impedir que las empresas serias que hemos venido cumpliendo nuestra tarea podamos difundir los últimos datos. El principal de Sedatos, Polibio Córdoba, decía en horas de la tarde que su empresa fue la primera en averiguar hasta cuándo se podía difundir la información. Se hizo la contabilización de los días y estaban totalmente seguros de que el último día de difusión de información era este 9 de febrero, es decir, el día de hoy. Nosotros tenemos compromisos con algunos diarios que habrían mantenido sus páginas listas para entregar toda la información a la población. Los datos los recibimos hace pocas horas, dijo. De hecho, su más reciente encuesta fue realizada entre el viernes y ayer. Otras 4 empresas también difundieron apenas ayer los resultados de los últimos estudios. Estas fueron registradas solamente en la edición digital de Diario El Comercio, por ejemplo. Allí estuvo también Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, quien publicó a través de un tuit en las primeras horas de ayer y señalaba también la intención de voto de acuerdo a sus encuestas. Ya viene Gonzalo Rosero, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos, indudablemente, por la comprensión a una calamidad técnica que ha ocurrido desde las primeras horas de esta mañana en los estudios propiamente de la cadena Democracia. Creo que hay personas que han cumplido un ciclo. 6:59 de la mañana. Hemos tenido inconvenientes, entiendo que estos ya han sido superados medianamente. Aquí los técnicos estarán en contados instantes a efectos de poder solucionar nuestras dificultades. Un periodista que nada tiene que ver, un conductor, un presentador informativo que nada tiene que ver con los asuntos técnicos, pues tiene que asimilar y sufre el impacto del reclamo social y de la audiencia. Pero estamos y somos profesionales como para estar listos para cualquier emergencia y aquí estamos. Mis invitados de primera hora son el doctor César Montúfar, y a los tiempos me agrada saludar a este gran intelectual, señor doctor Julio Echeverría, escritor, académico, politólogo, un sociólogo muy importante en las esferas del talento humano que tiene nuestra república y especialmente
la Academia Ecuatoriana. Julio Echeverría nos está acompañando. Es obvio que requerimos, señoras y señores, de la comparecencia vía telefónica de un constitucionalista. Estoy recordando al doctor Herrería en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo. Estamos atentos a la comparecencia de Gabriel Hidalgo. Él es un politólogo, porque lo que este momento tenemos que informar a ustedes es entre triste. La audacia va a llegar a extralimitarse en disposiciones de última hora, en cálculos interesados. Yo tenía, por ejemplo, esta mañana prevista la comparecencia de la otra empresa de dimensiones igualmente poseedora, quiero decir, de una infraestructura humana y técnica muy importante, una cobertura y una experiencia francamente excepcional como es la empresa Sedatos. Ayer estuvimos con la empresa Márquez. En términos de confiabilidad y credibilidad, la ciudadanía tiene en estas dos agencias de sondeos el mayor nivel de confianza. Entonces, si ayer habló la una, hoy correspondía en turno a la Sedatos. Bolivia Córdoba sabe que nos pusimos de acuerdo. Sin embargo, disposiciones de último momento, había una dificultad. Se estaba irradiando la noticia de que había segunda vuelta, y la natural expectativa era de que también Sedatos manifieste esta circunstancia, es decir, coincida con Márquez. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurre que las autoridades electorales se inventan una fecha y un reloj, contabilizan el periodo permisivo para poder hacer conocer el contenido de las encuestas. Ventajosamente en horas de la mañana, Sedatos ya había anticipado por lo menos lo que era noticia infaltable, una noticia importantísima, de que en las mediciones de últimos días, de últimas horas diría, también Sedatos coincide con Márquez en que habrá una segunda vuelta. Y esto ya sabe el país. Esta información para los oficialistas descuadraba, digamos, la estratagema no tan ceñida a verdad, no tan legítima, que piensan poner en vigencia el momento de los momentos, el día 19. Y entonces prohíben literalmente bajo amenazas que prevé el Código de la Democracia. El Código de la Democracia que yo lo solicité hace algunos minutos. En el Código de la Democracia, si mis invitados y especialmente el doctor César Montúfar recuerda, por ejemplo, alude no solamente el cronograma de anuncios o no anuncios, de cierre o no cierre de las tareas investigativas de intención de voto, sino la otra que me parece muy importante, doctor Montúfar, y usted es un experto en aquello. La otra cosa es el Código de la Democracia en cuanto tiene que ver al artículo 108, que dice: ninguna persona podrá ser candidato o candidata para más de una dignidad de elección popular, que no es el caso que nos ocupa. Atención, oyentes, y si de hecho esto se produjere en una
o en distintas circunscripciones, quedan anuladas ambas candidaturas. Este es el 108. En consecuencia, nadie puede ostentar menos desempeñar más de una representación de elección popular, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo había solicitado. Las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables, dice el Código de la Democracia, preparado por este mismo gobierno. Ya pueden comprender ustedes. De todos sean cuidado. Las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente, repito, ni procesados penalmente, desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados, salvo los casos de delitos intrafamiliares, dice. Proclamados los resultados, podrán activarse procesos, gozarán de fuero de corte nacional o provincial según corresponda a la candidatura, a la característica de la candidatura, excepto en delitos de violencia intrafamiliar que no se reconoce fuero alguno, excepto en delitos de violencia intrafamiliar que no se reconoce o no se concede fuero de ninguna naturaleza. Nosotros teníamos esta preocupación. Decíamos, si en un caso resulta que un candidato, en este caso de importancia, resulta sorprendido, él también, el que lo conocía, el que fue el autor, resulta culpable de una acción desleal con la ley. Ya pueden ustedes imaginar a lo que yo me refiero, a lo que puede ocurrir en los próximos días. Que estos candidatos, que estas personas, doctor Montúfar, sean aludidos por cualquier juez electoral o penal, fueran indiciados. Ellos pueden reclamar su inmunidad al tenor de este artículo que yo acabo de leer. Las candidaturas o cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables. Ni ellos pueden renunciar, ni nadie puede, no hay autoridad de orden electoral y también del lado de la justicia ordinaria y penal, o penal, que no es el caso, no pueden despojarse de la inmunidad, ni nadie, ni autoridad electoral o penal pueden despojarle de una inmunidad que ha cuidado el legislador. ¿Y quién es el legislador? Porque si dicen, este candidato a una de las primeras dignidades de elección popular, con mando de gran significación en la jerarquía de las funciones del Estado y del poder político en una república, en nuestro Estado, no pueden ser, bajo ningún punto de vista, esto es haberse cuidado a tiempo. ¿Cómo lo consideraría usted? Porque la inmunidad es para otros temas, no precisamente, por ejemplo, para quien caiga en un delito penal, Repito, esto es muy importante. Usted con un poquito más de libertad, doctor Montúfar, podría darnos a conocer cuál es su opinión jurídica y constitucional, si es tan amable. Bueno, Gabriel también ha llegado ya. Bienvenido, muy buenos días. Tenga la bondad, doctor Montúfar. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia.
Igualmente un saludo a Julio Echeverría y a Gabriel Hidalgo, un gusto poder compartir con ellos esta conversación. Sin duda el Código de la Democracia establece claramente que primero las candidaturas son irrenunciables, no se puede renunciar a una candidatura una vez que ha sido calificada e inscrita. Y en segundo lugar, quienes son candidatos o quienes somos candidatos, en este caso, gozamos de inmunidad a menos de que seamos objeto de o sujetos de algún delito que esté claramente establecido en el Código de la Democracia. Intrafamiliar, exactamente. Nada más que ese. Hasta que se proclamen los resultados, una vez de los cuales entonces sí podrán iniciarse las causas y los procesos judiciales, las investigaciones previas que sean del caso. Yo creo que eso está claro, Lo que yo creo que en el Ecuador en este momento estamos discutiendo no es si es que un candidato puede ser iniciado en un proceso judicial o penal. Lo que estamos discutiendo, me parece a mí, es si es que los ecuatorianos tenemos derecho o no a conocer antes del día de las elecciones si es que alguno de los candidatos, tanto a la presidencia o vicepresidencia de la República como a la Asamblea Nacional, está siendo investigado, sobre todo en un tema o en un caso tan importante como los procesos de investigación que se están realizando a cabo tanto en Estados Unidos como en el Brasil, por el tema del escándalo internacional de Odebrecht. Ese me parece a mí que es el tema principal. Como sabemos, hay este gran escándalo de corrupción internacional. Está en Brasil el proceso de Lava Jato, en Estados Unidos hubo ya desde el Departamento de Justicia un primer informe que habló y estableció que ha habido en los últimos años 33.5 millones de sobornos a funcionarios ecuatorianos. Y esa información, a pesar de que no está clara, pero más o menos eso fue lo que el fiscal general del Estado declaró cuando viajó a Estados Unidos, esa información ya está en poder del fiscal. Es decir, el fiscal tiene en sus manos y conoce la información que el Departamento de Justicia le entregó, que tiene que ver con la investigación que en Estados Unidos se está llevando a cabo por concepto alrededor del tema del escándalo de Odebrecht. Y entonces aquí la pregunta es esta. Y el fiscal puede decir, ¿no es cierto?, aquí hay un proceso judicial que se ha iniciado y ese proceso judicial tiene reserva, ¿no es cierto?, mientras tenga un proceso de indagación o investigación previa. El derecho de los investigados, el debido proceso, le justificarían para argumentar esto. Sin embargo, aquí hay otro derecho que está en contraposición. Y es el derecho de la mayoría de ecuatorianos, a conocer esta información tan relevante para el proceso electoral antes del momento de ir a sufragar, antes del 19 de febrero. Porque ¿qué puede suceder, Gonzalo? Aquí está el problema serio para el país. Exactamente. Supongamos que hay candidatos a la Asamblea que son elegidos y están siendo investigados y finalmente terminan siendo culpables. ¿O qué sucedería? Esto sería incluso mucho más grave si un candidato a la presidencia o vicepresidencia, y yo soy directo, el candidato a vicepresidente del binomio oficialista y el actual vicepresidente de la República, Jorge Glass, si es que está siendo investigado en Estados Unidos y en Brasil. Creo que los ecuatorianos tenemos derecho a saber esto. Es una información fundamental. Yo soy candidato en este momento. Pongamos en una eventualidad drástica, si el señor vicepresidente resulta que a través de un informe internacional válido incluso para la justicia ecuatoriana, resulta indiciado como parte de los beneficiarios de los 33,5 millones de dólares que dice que la compañía brasileña ha entregado a través de un estamento que ha creado la corrupción brasileña, la corrupción administrativa política del Brasil, en beneficio, y la empresa naturalmente, en beneficio de los contratos que ellos rescataban como compensación a decisiones administrativas y políticas. Así es. Aún más, Gonzalo. Desleales con el interés de cada uno de los países. Aún más, Gonzalo. Es más importante todavía esta información, porque en las declaraciones o en los testimonios que ha rendido, que ha dado el ex gerente de Petroecuador y ministro de Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pareja Yanuseli, que son declaraciones de él, testimonios de él, yo no estoy diciendo que son verdad, ha dicho claramente que en el área de energía
en las decisiones que tomó el directorio de Petroecuador y la empresa Petroecuador, entre los cuales ha habido varios proyectos, pero principalmente uno, el de la refinería del Pacífico, en que participa Odebrecht, nada de eso fue decidido, resuelto por el directorio de Petroecuador, sin conocimiento, sin autorización del mismo vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Entonces, aquí el punto es el derecho de los ecuatorianos y la necesidad de precautelar la institucionalidad democrática del país, para que los ecuatorianos puedan, antes de ir a votar, o ir a votar conociendo esta información. Aquí no estoy yo diciendo que el señor Jorge Glass es o no culpable. Yo lo que estoy diciendo es que el pueblo ecuatoriano tiene derecho a conocer si él está siendo investigado por la justicia brasileña o estadounidense, y todos los candidatos, o cualquier candidato, no solamente el candidato a la vicepresidencia o presidencia de la República, sino cualquier candidato a la Asamblea, que también puede estar en el mismo caso. También puede estar en el mismo caso, porque los tentáculos de Odebrecht fueron mucho más grandes, llegaron a muchos ámbitos de la vida nacional en los últimos años, no solamente a nivel del gobierno central, sino también a nivel de los gobiernos descentralizados autónomos. Entonces, ese es el punto principal, y por eso yo creo que en este momento hay una gran demanda, una demanda democrática, de que los ecuatorianos podamos conocer si cualquier candidato, sea de oposición o sea de gobierno, está siendo o no está siendo investigado por la justicia brasileña por el caso de Brecht. No sé qué opinen. No apelo porque tengan una connotación o una preparación jurídica excepcional, pero a mí me late realmente que doctor Julio Echeverría, doctor Gabriel Hidalgo, me late que esto fue preparado precisamente para estas instancias, que ellos dijeron podría estar ocurriendo una cosa de estas, y nos pueden descalificar las candidaturas, porque hay un proceso instaurado o iniciado, y entonces en el capítulo o en la gestión legislativa previa al ordenamiento de este nuevo Estado, de parte de la Revolución Ciudadana, digamos con nombres y apellidos, autores, más que todo, prepararon esta disposición. Las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados, ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales. Este podría ser un delito flagrante, si es que llega a comprobarse, entiendo que no. Violencia de género, no se trata de eso. Violencia de género e intrafamiliar, ahí está completo. Proclamados los resultados, podrán activarse procesos penales contra ellos, y solo los candidatos o candidatos ganadores gozarán de fuero de corte nacional o provincial, según corresponda, excepto en delitos de violencia intrafamiliar. Vuelve a cuidarse este capítulo o esta circunstancia, no se reconocerá fuero alguno. Veamos qué dice un experto y conocedor de la ley, más que todo un experimentado actor electoral, como es el licenciado Fausto Camacho. En el caso de que uno de los candidatos a las primeras dignidades que vamos a elegir en la República del Ecuador resulten, señor licenciado Camacho, aludidos, indiciados o culpados de alguna maniobra, de alguna circunstancia muy pecaminosa, digamos un tema penal, como el que están indagando de últimos días, por haber recibido dineros de una empresa brasileña o de una empresa internacional para ser merecedor de un conjunto de obras en las cuales él tenía que decidir, esta autoridad.
goza o no goza no solamente de fuero, sino de inviolabilidad, podríamos decir, de su candidatura, de su inmunidad como candidato a la vicepresidencia de la República, si sería el caso de que Dios no quiera para el país y Dios no permita para la nación, una autoridad del nivel del vicepresidente de la República resulte mencionado en una investigación o en un informe que reporte a las autoridades correspondientes la compañía autora de este delito. Entonces, allí, ¿qué es lo que podría estar ocurriendo en el caso ecuatoriano? Señor licenciado Camacho, muy buenos días. Muy buenos días. Desde el punto de vista de la ley ecuatoriana, pues efectivamente el señor vicepresidente goza de esa inmunidad y no podría ser procesado penalmente mientras subsista su condición de candidato, sea electo o no sea electo. La condición de candidato la va a sostener hasta el día en que se proclamen los resultados definitivos de la elección. Un candidato que sea parte de un binomio, en este caso, por ejemplo, que no pase a la segunda vuelta, una vez proclamados los resultados de la primera, en ese momento deja de tener la condición de candidato y obviamente procede la acción de la justicia respecto de cualquier tema del que pudiese tratarse, con las excepciones que usted pudo, leerlas y que constan en el Código de la Democracia. Perdone usted, en el caso de que el señor vicepresidente de la República resulte reelegido, gane el comicio en primera o ya no en primera vuelta, porque va a haber segunda vuelta según las encuestas, pero eso no da capacidad de negar la posibilidad de que esto se defina en una sola vuelta, ¿no? Son previsiones que tienen las encuestadoras que tampoco tienen la consistencia como para entrar en este análisis. Lo que yo quiero decir es, si gana las elecciones, en el hipotético de si gana las elecciones conjuntamente con el señor Moreno, el señor vicepresidente Glass, ¿hasta cuándo le duraría, si es que gana las elecciones, esta inmunidad frente a la justicia a la que estamos sometidos el resto de ecuatorianos? También es una pregunta que podría ocurrir, necesaria de esclarecerla, Fausto. Sí, por supuesto que sí. Si es que tenemos, como aparentemente es así, 3.500, alrededor de ese número de candidatos, todos aquellos gozan de inmunidad. Sí, de tal suerte que el señor Glass es una parte de ese universo pequeñito respecto de los 16 millones de ecuatorianos. ¿Y él podría actuar como está actuando en su condición de vicepresidente titular de la República, reelegido por el lapso de 4 años más, no obstante que le acusa la misma empresa que le ha entregado dinero? Digamos, todo es hipotético, ¿no? Y hasta ahí nomás quedemos con el ejemplo, porque estamos como dirigiendo esa posibilidad que no es bajo ningún punto de vista el caso del señor Glass, mientras no diga lo contrario la realidad y la denuncia o la convalidación de esa denuncia de parte de Odebrecht. Pero yo no quiero que se sorprenda al pueblo ecuatoriano, sino que esté claro con las cosas. Lo importante es que sepamos cuáles van a ser las reglas que van a regir en una circunstancia especial y especialísima como la que podamos estar viviendo en próximas horas o en próximos días, si el informe menciona uno de esos nombres. Entonces, es el trabajo que estamos haciendo es respecto de una posibilidad. ¿Quién de ustedes podría solicitar tal vez alguna información, tú, Gabriel, al señor licenciado Fausto Camacho, en esta posibilidad, ¿no?
Buenos días, estoy encantado de estar aquí, Gonzalo. Gracias. A César, a Julio, también es un placer estar con ustedes, referentes de la ciencia política y de la intelectualidad del Ecuador. Pues yo diría que estamos en una situación muy crítica, de una honda sensibilidad, porque yo diría que aún a falta de disposiciones legales y constitucionales que puedan llenar el vacío normativo, lo que podría suceder en el caso hipotético, por supuesto, es que se produzca la nulidad de la elección si en el hipotético se comprobara que alguno de los candidatos, por ejemplo, uno de altísimo nivel como el actual candidato a vicepresidente. ¿Al tenor de qué artículo se podría anular la elección? Creo que no hay existe ninguna disposición en ese sentido. Digo que se anularía porque la inscripción, porque los hechos se retrotraen al punto de la inscripción y alguien con denuncias de esa naturaleza no hubiera podido inscribirse. Eso es lo tradicional, pero ellos han legislado de tal manera que César tiene, tal vez usted, doctor, No, un asunto que es importante. Primero, que yo creo que no únicamente habría que poner los ojos sobre Jorge Glass. Claro. Otros candidatos a la Asamblea también pueden estar en la misma lista. Incursos. Claro, en la misma lista que estamos en este momento discutiendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué en otros países ya se conoce? ¿Por qué en Colombia incluso se ha mencionado al actual presidente, al presidente en funciones, Juan Manuel Santos? En el Perú se ha hablado de 3 o 4 presidentes que están también implicados en el tema. ¿Por qué en el Ecuador no se conoce? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos al fiscal. ¿Por qué si estamos en elecciones? Vuelvo a repetirle la pregunta para que se dé cuenta lo que le interroga a usted a nuestro fiscal. ¿Por qué si en otros países está claro y ya se ha publicado y se conoce la lista de las personas que están siendo investigadas? No estamos diciendo culpables, claro, investigadas. En otros países ya hay personas apresadas. Por ejemplo, el ex ministro, me parece, de Comercio Exterior de Colombia ya fue apresado. Se conoce que el presidente en funciones, Juan Manuel Santos, está siendo investigado. En Perú se inició ya un proceso en contra de Alejandro Toledo. Hay otros expresidentes del Perú que también están siendo nombrados y que aparecen en esta información. ¿Por qué en el Ecuador no conocemos nada? Esa es la pregunta. ¿Por qué en el Ecuador, en cambio, esto se mantiene en total reserva cuando la información es sobre todo relevante porque estamos en un momento electoral? Y si hay candidatos que están siendo investigados, esa información tiene que conocerse. Ahora, el caso de Glass es sobre todo importante por una razón, Gonzalo, que creo que no podemos tapar el sol con un dedo. La condición de salud del candidato a la presidencia, Lenín Moreno, nos hace presumir que en realidad, si es que llegara a ganar este binomio, en realidad quien va a gobernar es Jorge Glass. ¿Por qué? Pero no hay ¿Pero dónde... qué información tiene usted? Mire, yo no tengo ninguna información, no cuento con ningún examen médico del señor Moreno, a quien respeto como persona, evidentemente, que no estoy aquí tratando un tema. La salud de un presidente o de un candidato a la presidencia no es un tema privado, es un tema público, sobre todo en elecciones y cuando ya, después que terminan las elecciones, si este dignatario ha sido elegido. Entonces, aquí estamos hablando de quien posiblemente va a ejercer la presidencia del Ecuador. Posiblemente el señor Moreno va a tener que pedir licencia, ¿no es cierto? Y quien va a ejercer la presidencia es alguien que posiblemente va a estar incurso en una investigación transnacional de tal magnitud que va a poner en riesgo la estabilidad democrática, la institucionalidad del Ecuador. Por eso es tan importante esta información. Por eso es el derecho que reclamamos en este momento a conocer. Los ecuatorianos tenemos que conocer si es que hay algún candidato, y sobre todo si el candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, está siendo investigado por el caso de Brecht. No estoy diciendo que es culpable, si está siendo investigado. Esta información el fiscal la tiene que dar. Bienvenido y muchísimas gracias por su gentil concurso. Ciertamente, Julio, a los tiempos, para nosotros un honor tenerlo en nuestros estudios. Mire usted que coincide, le invito a un tema bastante complicado, el de esta mañana, no necesariamente propio de sus talentos, de su especialización y seguramente, pero súper importante por lo que pueda devenir en el futuro al Ecuador institucionalmente hablando.
lo que dice el doctor Montúfar no es tan potencial. ¿Por qué? Porque tenemos a un candidato a la presidencia de la República que aparentemente tiene algunas dificultades de salud como para comprometerse a un encargo que exige muchísimas condiciones. Pero obviamente Lenín debe saber que él está apto, y hoy con este análisis que estamos realizando de este tema, que resulta delicado, prohibido, medio conflictivo, ¿no? Para todos, no es. Pero él está en obligación de decirle: yo estoy bajo el criterio médico de tales y tales profesionales, en condiciones de poder ser yo el presidente de la República y no mi vicepresidente, como ha ocurrido en esta administración que está terminando, ¿no? El presidente Correa ha sido un viajero incansable, ha tenido estas famosas conferencias que él las inventó y petitorios internacionales también de comparecencia. Él se ha dado gusto viajando muchísimo y ha tenido en Jorge Glass un importante colaborador y reemplazo. Entonces, eso podría estar ocurriendo, dice el doctor Montúfar, en el buen sentido de la presunción o del cuidado que debemos tener como sociedad para saber darnos cuenta de que el compromiso que le estamos otorgando es a Moreno, no precisamente a Glass. Entonces, Glass tiene que estar con todas las pilas y las capacidades físicas y psicológicas en los más altos niveles de funcionamiento y eficiencia. Esto no es ser mala persona, pues analizar, ¿no? Es dolernos de una situación anticipadamente que podría estarle ocurriendo y que podría generar un episodio muy delicado en la institucionalidad republicana del país. Con estos antecedentes, para que quede claro la hora periodística, yo quiero que tenga la bondad de decirle a la ciudadanía su pensamiento, señor doctor Julio Echeverría. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí presente y compartir con Gabriel y César este panel. Creo que el tema que se está discutiendo es un tema de enorme trascendencia para la coyuntura electoral actual, presente en el país. Creo que el país está extremadamente atento para observar, mirar cómo procede el caso de las denuncias de corrupción en las cuales parecerían estar directamente implicados funcionarios de gobierno. Y creo que esa información es de extremada importancia, coincido en eso con César, para que la ciudadanía pueda conocer y emitir su voto el 19 de febrero con mucha más claridad, con mucha más conocimiento de causa. La pregunta que habría que hacerse, creo yo, es ¿por qué no procede la justicia ecuatoriana en el caso de Brecht, mientras en el resto de países como Colombia y Perú esas indagaciones tienen ya un desarrollo bastante importante? La pregunta que habría que hacerse entonces es ¿por qué en el Ecuador hay esta lentitud en la investigación sobre el caso de Brecht? Yo creo que esa es la pregunta fundamental, y la respuesta yo creo que es una respuesta extremadamente importante y que el país tiene que estar plenamente consciente. Yo identificaría esta como una reducción de las garantías constitucionales que tiene el país para conocer el derecho a la información sobre posibles delitos públicos que se hayan cometido. Y aquí yo creo que hay algunas instituciones que son responsables, como la Fiscalía en primer lugar, la Contraloría, y de una manera política en términos ya de funcionamiento del sistema político, la legislatura. Estos son tres instancias institucionales que deberían este rato estar exigiendo transparencia, claridad
y celeridad en la investigación sobre la corrupción como requisito imprescindible para que el acudir al voto en el 19 de febrero sea un acto cívico trascendente para el país y que el país no se vea abocado a un posible desbarajuste institucional en el caso de que el resultado de esas investigaciones sea posterior a las elecciones ya, al hecho electoral ya consumado. Entonces creo que en estos debería generarse en este momento una exigencia fuerte, una exigencia, una presión de la sociedad civil, una presión exigencia institucional podría ser de parte de quién, Julio? De todos los candidatos que están en la contienda electoral. Creo Pero que mucho más de la autoridad electoral, tal vez. Una exigencia de claridad a la autoridad electoral y a las distintas instancias institucionales que son responsables en el esclarecimiento de los posibles hechos de corrupción a los cuales estamos haciendo referencia. Yo creo que ese debe ser un llamado al cual tiene que acudir la ciudadanía. La ciudadanía tiene que presionar para que eso se dé en esa dirección. Ahora, yo creo que El tema es que necesitamos un jurista a efectos de que nos oriente si es que está indiciado uno de los candidatos o varios de los candidatos, no solamente a presidente y vicepresidente de la República. Podría resultar que también están indiciados. Ahora, la indiciación, si estoy conjugando bien, es causa digamos, de una para que podría establecer la autoridad electoral, o simple y llanamente aguarda la consignación o la convalidación de esta indiciación, de este temor, de esta duda, de este escepticismo, porque lo que hay es un macanudo escepticismo de quién cogió la plata. Y allí hay un universo de gente muy importante, pues no podemos culparle al señor portero del partido tal o a otros candidatos que seguramente nada tienen que ver de esta circunstancia. Ni siquiera a toda la lista oficialista ni cosa por el estilo. Entonces, ¿quién tiene autoridad institucional para demandar el esclarecimiento al fiscal general de la República, que es el que se guarda la lista en el bolsillo, porque da esa impresión? A mí no me han entregado nada, dirá el señor fiscal, no lo ha dicho, no obstante. César Montúfar, una precisión, a ver. No. Una precisión. El fiscal concurrió a Washington, me parece que a principios de este mes, se reunió con su similar de Estados Unidos o con el fiscal subrogante de Estados Unidos, se reunió con el Departamento de Justicia y cuando terminaron esas reuniones y regresaba al Ecuador declaró que el Departamento de Justicia le había entregado la información, toda la información sobre los 33.5 millones y que se iba a formar una comisión binacional para hacer la investigación. Es decir, está en poder del fiscal toda la información que tiene que ver con este proceso que se lleva adelante en Estados Unidos y se va a conformar una comisión o se conformó una comisión binacional para hacer la investigación. Además, dijo el fiscal que había llegado a un acuerdo de reserva de esta información al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso fue lo que el fiscal dijo. Aquí la pregunta es, y por eso es que es tan importante el tema, la pregunta es, esa información, que es si ya inició un proceso, yo no soy abogado, pero conozco en términos generales usted ha sido parlamentario, asunto. claro. Si ya inició un proceso de investigación fiscal, esta información es reservada. Nadie está diciendo que no, ¿no es cierto? Sin embargo, el punto aquí fundamental es que no necesitamos los ecuatorianos saber los detalles de esta información. No necesitamos saber, no necesitamos conocer el informe que le entregó el Departamento de Justicia o la Fiscalía estadounidense al fiscal ecuatoriano. Lo único que necesitamos saber es si hay candidatos que están siendo investigados por la justicia brasileña y estadounidense por el tema de Brecht. Es la única información que necesitamos conocer. No necesitamos conocer los detalles. ¿Y esos candidatos perderían idoneidad? Para que el pueblo conozca solamente. Los candidatos no pueden renunciar a su candidatura. No hay nada probado. Evidentemente tienen inmunidad y por lo tanto tiene que terminar el proceso electoral para que puedan ser procesados, ¿no es cierto? Pero
la información de si hay candidatos investigados. Eso es lo que necesitamos saber. Correcto. Necesitamos saber si es que el señor vicepresidente de la República, candidato a la vicepresidencia, está o no en esa lista. Nada más. Si hay candidatos a la Asamblea que están o no en esa lista. El presidente de la República en un mensaje de Twitter hace algunas semanas dijo que había un candidato de la derecha, de Tungurahua, que estaba en esa lista. Bueno, que nos digan quién es. Solamente eso. Solamente eso. Ese es el punto. Ese es el punto. Y creo que, por lo tanto, lo que el país está viviendo en este momento, porque concurrente a la campaña electoral, Gonzalo, tenemos toda esta develación. Yo no estoy diciendo que es verdadera o falsa, pero develación de un testimonio que es del que está haciendo Carlos Pareja Llanosselli, que evidentemente tiene que ser investigado por la Fiscalía. Por eso es que yo presenté una denuncia penal. Gonzalo, yo presenté el día lunes una predenuncia penal por peculado en contra del vicepresidente de la República y actual candidato a la vicepresidencia, no buscando que lo procesen inmediatamente, sino poniendo en conocimiento del fiscal para que no diga que no conoce, que aquí hay varios indicios, varias informaciones que ameritan iniciar un proceso de investigación previa. Ese es el punto, Gonzalo, solamente. Entonces, creo yo que en realidad estamos ante una situación en que solo la transparencia, lo que acaba de decir Julio, el problema es de transparencia para que el proceso electoral y el derecho de los ecuatorianos a conocer permita que puedan votar sabiendo. Si quieren votar por el señor Jorge Glass y Lenín Moreno, a sabiendas de que él está investigado por la justicia brasileña y estadounidense, es el derecho de los ecuatorianos. Pero esa es información que tienen que conocer los votantes. Ese es el punto principal que creo que en este momento el Ecuador debe... ¿Quién le obliga, Julio, al fiscal definirse en ese sentido? Cumplir con su obligación de esclarecer estos hechos. ¿Por qué él tiene su propio reloj electoral y sus propios cálculos o pálpitos? Entonces, eso no es ser consecuente con el pueblo ecuatoriano, digamos. ¿Qué le parece a usted, doctor? Yo creo que es muy importante la presión que pueda ejercerse sobre las autoridades institucionales que están implicadas y que deberían responder ante esta demanda de transparencia y de claridad en el proceso electoral. Yo creo que incluso al mismo oficialismo debería interesarle la transparencia en este caso, porque de no hacerlo, de no impulsar desde las instancias donde el oficialismo este rato controla, porque estas son instancias institucionales bajo control del oficialismo, si no lo hace, la sospecha que emerge y que es de extremada relevancia, algo esconden, diría la gente, de extremada relevancia en el proceso electoral, es de que hay algo que ocultar y que el oficialismo está interesado en ocultar la verdad sobre los procesos de indagación de corrupción. ¿Es conveniente para el partido de gobierno? Eso significaría avanzar hacia una caída de legitimidad del gobierno y una caída de legitimidad del gobierno que va a afectar a la misma candidatura oficialista en el proceso electoral. Si es que hay indicios de que se va a llegar a una segunda vuelta y de que hay una pérdida de adhesiones hacia la candidatura oficialista, seguramente tiene que ver mucho con este caso. ¿Y el Consejo Nacional Electoral no tendría también culpabilidad el instante en que algo, Dios no quiera, pasaría? Y perdonen por acudir al Supremo en estos casos, pero son casos dramáticos de la institucionalidad republicana de nuestro país. ¿Quiere decir entonces que tendría la culpabilidad también la institución organizadora, auspiciante constitucional de la nitidez de este proceso en exigir la idoneidad de los candidatos? Yo creo que se demostraría que aquella institución, la del Consejo Nacional Electoral, que es la que debería actuar como garante de la transparencia, de la imparcialidad, de la pureza del sufragio, estaría también ella comprometida con el conjunto de las otras instituciones que se han dedicado a detener el proceso de indagación sobre los actos de corrupción. Creo que es ya un consenso claro de que hay una adscripción, una derivación y un control por parte del Ejecutivo de las distintas instancias que deberían operar en los procesos de fiscalización. La Asamblea Nacional es una asamblea que está entregada directamente a las decisiones que vienen desde Carondelet. La Fiscalía igual, la Contraloría igual. En este caso también el Consejo Nacional Electoral
podría estar incurso en esta condición de total subordinación y sometimiento al poder central, al poder del Ejecutivo. Entonces creo que también ese ámbito institucional, que es aquel en el cual la ciudadanía debería confiar para participar en el proceso electoral, se vería también comprometido. Entonces creo que estamos frente a un embate, frente a una puesta en cuestión del conjunto del sistema institucional, del conjunto del sistema político ecuatoriano, y creo que las elecciones del 19 tienen que ser elecciones en donde la ciudadanía esté clara de que el objetivo fundamental tiene que ver con una modificación del modelo político que ha venido funcionando en estos 10 años de Revolución Ciudadana y que muchos lo identifican ya en esta construcción de un poder hiperpresidencial inapelable y que debe ser necesariamente desmontado. Entonces, la gran discusión en el proceso electoral y las grandes definiciones deberán ir en el sentido de cuáles son los mecanismos que hay que adoptar o que habrá que adoptar en el futuro para desmontar este modelo semi-totalitario de construcción del poder político en el Ecuador. Gracias, Julio Echeverría. Voy con Gabriel Hidalgo. El periodista Martín Pallares decía hace algunas horas, póngame atención, estimado amigo oyente y queridos invitados. Decía literalmente Martín, si curarse en salud es anticiparse a un hecho negativo para que sus consecuencias sean menos catastróficas, eso es lo que Rafael Correa hizo el día sábado anterior. Durante un segmento del enlace sabatino formuló un extraño y desconcertante anuncio. Esta semana, dijo, esta semana habrá una denuncia sobre actos de corrupción en la que funcionarios de mi gobierno aparecerán involucrados. Y la subsiguiente semana habrá otra denuncia, a las que llamó bombas de la misma especie. Estas declaraciones las hizo cuando hablaba sobre el tema de las filtraciones aparecidas de las entrevistas de que tres medios hicieron a Carlos Pareja Llanuselli, que por razones hasta ahora no del todo claras, no fueron publicadas en estos medios, sino en redes sociales. Los dueños de los canales no quisieron responsabilizarse de lo emanado en el trabajo periodístico leal a los principios de la ética periodística y de la práctica periodística. No había otra intencionalidad de filo político ni cosa por el estilo. Entonces esto, el mismo presidente parece, las puso el nombre de Capaya Leaks. Según Correa, la aparición de Carlos Pareja es parte de una estrategia de los hermanos Isaías. Esto no vale la pena ni siquiera. Pero bueno, estos expropietarios de Filambanco quieren, según el presidente, captar el poder a través de Guillermo Lasso y Andrés Páez. Otra tontería, digamos. Con todo respeto al presidente, pero él también está en su derecho de decir tonterías. ¿No es cierto? En su derecho, en su oficio. El objetivo final de ese operativo es regresar al Ecuador y no pagar un centavo de todo lo que se robaron. Es una campaña sucia, dijo el presidente. ¿Por qué leo todo esto? Por lo que voy a pasar a continuación a mencionar. Es una campaña sucia que durará hasta el 19 de febrero. Ellos quieren que el silencio dure, ¿no es cierto? La falta de indiciación, la falta de el anuncio, que yo decía ayer, lo tienen en el bolsillo más hondo de su vestimenta, y haciendo lanitas, decía yo ayer, el señor fiscal general de la República, ahí tiene los nombres. ¿Quién le proveyó de esos nombres? A eso sí, pregúntenle a él. No ha habido la necesaria preocupación ciudadana, partidaria,
políticamente hablando, de liderazgo fiel con la estructura de la institucionalidad ecuatoriana y más que todo con el pueblo elector, con este gran universo de ecuatorianos que no pueden ir a consignar su voto en medio de esta oscuridad respecto a la licitud de los candidatos y de las condiciones en que a este pobre pueblo ecuatoriano sin liderazgos firmes le va a corresponder concurrir a las urnas el 19 de este mes. Luego de exclamar colérica y solemnemente que su vicepresidente y candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, es una persona íntegra, que ni roba ni deja robar, palabras del señor presidente que yo trato también de darle la correspondiente inflexión de voz para que se luzca el señor presidente, dice, una persona íntegra que ni roba ni deja robar. Así que prepárense, esta es la primera parte de una telenovela de las bombas y de las bombas que va a lanzar, dice el presidente Gabriel. La próxima semana yo sospecho que va lo de Odebrecht. Y van a decir que yo he recibido plata, dinero de Odebrecht. Mire cómo se auto... ¿no? Para no decir, van a decir que el vicepresidente o que otra persona dice, van a decir contra mí. Entonces, claro, la gente dice, no, pues él no es el sospechoso, digamos así, pues no, el sospechoso. En la plática social, yo siempre me refiero a lo que piensa la gente. El señor presidente también se da el lujo de decir que él recita, configura sus discursos y tramita su oratoria inspirado en el pensamiento popular, y yo también hago libre ejercicio en el periodismo de lo que siento como pálpitos de inquietudes sociales, y esa es una obligación que tenemos los periodistas que amamos el oficio, especialmente en la escuela de interpretación, periodismo de interpretación, que es lo que yo siempre he defendido, por si acaso. Según Correa, hace la advertencia para evitar que la sociedad, o más bien el electorado, se sorprenda de esta noticia, por eso digo lo que digo, de cuya existencia aparentemente solo él tiene conocimiento. El problema es ese, dice Martín Pallares. Si no estamos preparados, nos sorprenden. Y hasta que expliquemos todo, dijo, pasa el 19 de febrero, entonces les ruego, no vayan a creer. Cuidado, vayan a creer, les dice en el discurso. Y es lo que destaca Martín Pallares, pero son palabras del señor presidente de la República. Pero lo más llamativo, dice Martín, de esta desconcertante intervención del presidente, es la propuesta que hizo y que básicamente consiste en que si aparecen esas noticias, no se las procese, sino solo pasadas las elecciones. Híjole, con un editor así, estamos fritos en todos los medios. En otras palabras, la intención de Correa parece ser ganar tiempo hasta que se realicen las elecciones, para solo luego de ellas se tome alguna decisión. Quiere comprar tiempo durante estas 2 semanas. A esta conclusión llega Martín Pallares. ¿Cómo le parece a usted, querido Gabriel? Gabriel Hidalgo, Cadena Democracia, y luego, obviamente, ustedes, señores invitados. Valía la pena que ustedes constaten esta preocupación, que seguramente también ustedes son coincidentes. Tenga la bondad, Gabriel. Gracias, Gonzalo. Yo veo que, como dice Martín Pallares en este trabajo de opinión, el presidente está buscando curarse en salud. Yo veo también que el presidente Correa, cada vez que hace este tipo de declaraciones, tienen un efecto de ordenar al sistema judicial comportarse de cierta forma. En otras ocasiones ya se ha visto que ha dado órdenes y que inmediatamente se han iniciado
investigaciones o acusaciones de cualquier naturaleza por la vía de la administración judicial, y yo estoy viendo que en esta ocasión el presidente intenta conseguir invalidar las declaraciones de cualquier tipo. También noto que hay cierta tendencia, no quiero intentar influir en lo que pueda suceder en la investigación que está abierta en el caso de Petroecuador, pero entiendo que podría existir la posibilidad de que Carlos Pareja Yannuzeli, evidentemente prófugo de la justicia, no pueda declarar por vía de videoconferencia porque tal vez la Administración de Justicia le niegue esa posibilidad, con lo cual quedaría, digamos, entraría en consonancia con lo que dijo el presidente, que no hay que prestar atención, o sugirió que no habría que prestar atención a las declaraciones de un prófugo de la justicia. Cuando se judicializan las declaraciones de cualquiera de los implicados, incluyendo a Carlos Pareja Yannuzeli, lo que sucede con cualquiera de estas declaraciones es que ganan validez judicial, se convierten en testimonios que tienen que ser evaluados por la vía judicial y que además tienen que ser investigados. Ya hay algunas declaraciones del propio Pareja Yannuzeli grabadas por él mismo y difundidas por las redes sociales que no tienen ninguna validez en este punto. Tendrán validez política, sí, seguramente, pero para que puedan ganar validez judicial se tienen que aceptar dentro del proceso y los jueces tienen que aceptar la declaración de él o de cualquier otra persona que esté implicada en este asunto, independientemente de las consideraciones al respecto que tenga el presidente Correa. Ya ha dicho el presidente Correa, tratando de invalidar estas declaraciones, porque se tratan de un prófugo, por prófugo que fuera, tiene que ser considerado dentro de cualquier investigación, y por tanto, al judicializarlas se convierten en declaraciones procesadas públicamente, ya no solamente en opiniones difundidas por cualquier medio, incluyendo los medios que ha utilizado el señor Pareja Yannuzeli. Yo veo que el presidente Correa, como en otras ocasiones, se cura en sano y dice, no creerán que esto es cierto, pero tampoco, entre líneas, pero tampoco a los jueces está permitido admitir este tipo de versiones en un proceso, porque claro, corren el riesgo de que se conviertan en una verdad por verificar, pero judicialmente. ¿A usted qué le parece, doctor Montúfar? Bueno, yo creo que es gravísimo lo que el presidente lo que mencionó el día sábado y en este artículo de Martín Pallares se reseña, ¿no? El presidente está diciéndonos dos cosas. Primero, está diciéndonos los actos de corrupción de mi gobierno no deben discutirse durante los procesos electorales, lo cual es un absurdo, total absurdo. Porque precisamente en los procesos electorales es cuando, y además cuando el partido de gobierno está compitiendo por la reelección, es donde más tienen que discutirse esos temas. Es parte fundamental de la integridad que el derecho a la libertad de expresión durante los procesos electorales tiene. El derecho a libertad de expresión en procesos electorales tiene que, sobre todo cuando existe la posibilidad de que quien esté en el poder busque mantenerse en el poder, es hacer un escrutinio mucho más profundo a lo que ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno de turno. Y por lo tanto, el que existan o no denuncias de corrupción tiene que ser parte del proceso electoral. Es absurdo lo que el presidente está diciendo. Pero lo que también dice, y me parece que es más grave aún, es que nos está anunciando, y yo creo que este anuncio no puede pasar de ninguna manera desapercibido, es la segunda vez que el presidente lo hace, nos está anunciando que su nombre podría aparecer entre la lista de las personas investigadas por el caso de Brecht. A mí me parece que eso es increíble, es terrible. Y además nos está diciendo que no lo creamos. Entonces, resulta que en todos los demás países que ha ocurrido que expresidentes, presidentes en funciones, dignatarios de diferente tipo, ministros, etcétera, etcétera, y que han sido investigados. Es que él tiene una súper confianza en su probidad, leído así por la gente. Pero es gravísimo lo que él está diciendo. Está diciendo, yo voy a aparecer en esa lista posiblemente. Entonces yo creo que estas declaraciones es la segunda vez que el presidente hace esto. Es porque él teme que aparezca su binomio, digamos, ¿no? O él sabe que va a aparecer en esta lista. O él sabe que va a aparecer. Él sabe que va a aparecer en esta lista. Y por eso es que la pregunta que hacía Julio está respondida, pues. El mismo presidente nos lo está respondiendo. ¿Por qué? Porque es que en el Ecuador no ha funcionado ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Asamblea, que serían las tres instancias institucionales que en el Ecuador deberían, en este momento, hacer lo que esté en el marco de sus competencias para que haya transparencia.
yo agregaría la cuarta, a pesar de que sabemos que no funciona, pero que constitucionalmente debería tener un papel y que debería desaparecer en una reforma constitucional, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las 4 instancias no han hecho nada ni hacen nada para que en este momento exista transparencia en el Ecuador. Y el presidente dice, en una sabatina, que posiblemente él puede aparecer en esa lista, pero que no lo creamos. Es una cosa impresionante. Yo diría, me parece que nuevamente el presidente está subestimando a los ecuatorianos. Me parece que nos está subestimando en el sentido de que piensa o considera que una información de tal calibre, de tal magnitud, de tal repercusión nacional e internacional. Mire lo que ocurrió desde anteayer en Colombia, cuando aparece que el actual presidente Santos es una de las personas que va a ser investigada porque hay indicios, nadie lo está culpabilizando, de que ha recibido $1 millón en su campaña electoral. $1 millón. A través de terceros, además. Así es. Cuando los terceros proveen al potencial gerente de campaña. Así es. Cuando el señor Pareja Yadunceli, cuando habla, por ejemplo, del tema de Petroecuador y de la refinería de Esmeraldas, está hablando de algunos cientos de millones de dólares. Lo de Colombia. Es decir, estamos ante una situación. Mire, Gonzalo, yo lo único que creo en este momento, ante yo diría, esta aluvión de denuncias, de revelaciones, yo espero que el pueblo ecuatoriano reaccione, que la ciudadanía demande su derecho a saber. Creo que el Ecuador merece el que se develen todas estas situaciones, que renunciemos a cualquier manifestación de una suerte de ceguera moral en que se nos quiere hacer vivir. Se nos quiere hacer vivir, se nos quiere persuadir de que el Ecuador es un país en donde sobre temas éticos y morales, en política y en los procesos electorales no se discute. Eso es lo que nos está diciendo el presidente de la República. Y en que además la palabra del presidente está por sobre todo, incluso si es que él podría ser mencionado en una lista de investigación, en un tema de una magnitud internacional tal como es el tema Odebrecht. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que reaccionar. El pueblo ecuatoriano va a reaccionar. Tiene que haber un castigo electoral a este comportamiento. Si es que el fiscal no va a dar esa información, si es que el presidente nos está diciendo que le creamos y no lo consideremos culpable si es que él aparece nombrado en una lista sobre una investigación internacional, tiene que haber una reacción porque el Ecuador no puede ser un país en que la corrupción se normalice, se institucionalice. Yo creo que los ecuatorianos no nos merecemos esto, nuestros hijos no se merecen esto. Y esto hay que hacerle meditar a la gente, especialmente de las clases, digámoslo francamente, de las clases medias, de las clases populares, respetables, que pueden caer precisamente en este tipo de engaños, porque son engaños. Y el tema es, ¿hay que premiar o hay que castigar electoralmente a los actores, digamos, de esta coyuntura tan difícil? El voto del 19 de febrero no solamente tiene una connotación política. Pero la gente tiene derecho a premiar también. El voto del 19 de febrero no tiene solo una connotación política, tiene una connotación también ética en este momento en el Ecuador. Ante una maraña de corrupción tan monumental como se ha denunciado, el voto tiene una connotación ética y política. Aquí estamos ante un dilema, no es un dilema ya ni siquiera entre oposición y gobierno, es entre decencia versus corrupción, entre honestidad y corrupción institucionalizada y estructural. Ese me parece que es el problema. Cuando no funciona la Fiscalía, no funciona la Procuraduría, no funciona la Contraloría, no funciona la Asamblea. Tiene que funcionar el voto. Tiene que funcionar el voto y la ética en el voto. La ética en el voto. Porque el problema, como le digo Gonzalo, aquí ya no es de entre oposición y gobierno, es entre corrupción y honestidad. Claro, doctor, descríbanos la ética en el voto, cómo debe funcionar, porque estamos tan polarizados en este asunto que de otros sectores, que me encantaría llamen a la estación, pero niveles importantes de opinión del oficialismo, y digan la ética del voto en favor de nuestros candidatos, Lenín Moreno, con todo derecho,
Y el señor Glass, que es una decisión muy controvertida. Y lamentablemente para los, digamos, alineados con la candidatura morenista, el compañero inseparable, por mandato de la ley, es el señor vicepresidente de la República. De él no se puede desapegar, es decir, el voto ético tiene que funcionar para la pareja. No puede funcionar, es que yo voté por Moreno, yo no voté por Glass. Pero ya analizamos que buena parte del segundo tiempo y el tiempo suplementario bien puede estar siendo arbitrado por el señor vicepresidente y no por el señor candidato a la presidencia, si es que llega a tener éxito electoral. Eso es bastante complicado el asunto, doctor. Tenga la gentileza, Julio Echeverría. Sí, yo creo que estamos frente a un escenario de enorme complejidad. Pensemos simplemente en el caso de que las denuncias de corrupción se esclarecieran e implicaran a actores que están en el proceso electoral después del 19 de febrero. ¿Qué es lo que acontecería? ¿Cuál sería el escenario político? Y el escenario sería enormemente preocupante porque estaríamos frente a un efectivo proceso de desestabilización institucional de enormes proporciones. Estaríamos realmente en una condición de extrema precariedad institucional para enfrentar un escenario de esa naturaleza. Esto es, se generarían seguramente las condiciones para la excepcionalidad política. Esto es para reducir las garantías políticas en un contexto de extremada inestabilidad institucional. Creo que el escenario sería extremadamente grave en el caso de que personas que estén implicadas en los procesos de corrupción se lleguen a conocer después del resultado electoral y hayan sido elegidas por el voto popular. El escenario sería extremadamente... producir una especie de desestabilización política. Exactamente, y entraríamos en un escenario de desestabilización de enormes proporciones que generaría cualquier tipo de salida. No reconocería autoridad, digamos. Exactamente, ¿no? Una caída de legitimidad. Eso tiene que pensar más Moreno que Glass, o Glass más que Moreno, no sé. Yo creo que tiene que pensar toda la ciudadanía que va a emitir responsablemente su voto. En este momento es extremadamente importante. El candidato Moreno como que se escuchaba, no era muy partidario del binomio que en mi tierra dicen que le chantó el señor presidente Correa. No le gustó para nada. Yo uso estos términos para que me entienda el público de la base social. ¿Quién le inventó, si no el señor presidente Correa, en la continuación, el control prácticamente, la supervisión prácticamente de un potencial gobierno de Lenín Moreno, sino el señor vicepresidente? Y no podemos negar de que hubieron entuertos, cosas, conflictos que los periodistas que me están escuchando y mucha gente del público radio oyente sabíamos que las cosas no iban tan bien en ese sentido. Lenín reclamaba independencia para él escoger como debe ser a su compañero de papeleta, pero ahí creo hubo y hasta dijo en algún momento, ¿usted recuerda eso, doctor Echeverría? En realidad no quisiera yo especular sobre ese tipo de consideraciones. Es probable que hayan habido discusiones, conflictos internos, como es natural en la selección de los candidatos. Y creo que ese no es el tema fundamental en este momento. Yo creo que regresaría a la pregunta inicial. ¿Por qué no procede la justicia ecuatoriana en el esclarecimiento del caso Odebrecht? Creo que ese es el gran interrogante que tenemos que hacernos. Y la respuesta va por el hecho penoso de que la Administración de Justicia está sometida al Poder Ejecutivo, y que los jueces están sometidos, y que las instituciones que debían haber vigilado tanto
la reducción de controles administrativos que se han dado para que se den los procesos de corrupción, como la reducción de la capacidad de fiscalización, especialmente de la Fiscalía y de la Contraloría de la Nación. Creo que son esas las instituciones que están siendo fuertemente presionadas por la ciudadanía para que se esclarezca este proceso. Y se trata de instituciones que están seriamente vinculadas al oficialismo. En este sentido, yo creo que es para el oficialismo la obligación de que se esclarezca lo más rápido estos procesos, porque de no ser así, el mismo oficialismo está enfrentándose a una caída de legitimidad que va a tener un costo electoral extremadamente alto. Yo creo que ese es el escenario pero faltan muy que se pocos acerca. días para que termine, digamos, el plazo de una reconversión, de un recambio. Es muy difícil que en estos pocos días pueda Claro, acontecer un esclarecimiento en esta dirección. Entonces, el voto, la responsabilidad en la emisión del voto, la ética del ciudadano que va a votar. Exactamente. Yo creo que ese va a ser el elemento que defina este escenario electoral el 19 de febrero. Lo último, Gabriel Hidalgo, señor doctor. Pues yo me planteo algunas hipótesis con respecto a este asunto. Primero que digamos que todo esto se confirmara. Yo no estoy diciendo que se haya confirmado. Digamos que se confirmara porque es una situación muy delicada y el vicepresidente, porque sigue siendo vicepresidente, él no ha renunciado a su condición de vicepresidente, la vicepresidencia está encargada. Lo primero que debería hacer es, por ejemplo, renunciar a la vicepresidencia. No existe una figura para poder ejercer la renuncia en el caso de la candidatura. Como hay una cefalía en la ley, como hay un vacío en la ley, la Asamblea es la organización, el órgano del Estado encargado de hacer una interpretación de la ley. Perdió entre la Constitución del 98 y el 2008, perdió la capacidad de poder interpretar la Constitución, eso es cierto, pero no ha perdido la capacidad de poder interpretar la ley. Entonces, en ese caso debería expedir una resolución, pues, indicando qué es lo que sucede en ese hipotético, ¿no? Y poder permitir alguna salida legítima. Pero hay que considerar, pues, que la Asamblea está dominada por el oficialismo. Hay que considerar también que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, pues mientras escucha todas estas denuncias que se ventilan en la prensa, que las ventilan los actores políticos, pues asiste a los mítines de campaña del binomio oficialista, de tal forma que la presidenta, pues, de la comisión encargada de enfrentar este asunto está parcializada, ya no es una persona idónea para poder llevar una investigación en este sentido. Con lo cual, todos los hipotéticos en este asunto, toda esta teoría sobre poder resolver una potencial crisis, pues se diluyen, se licúan en este contexto y pues a lo que estamos enfrentados en caso de que todas estas cosas llegaran a suceder tarde o temprano, porque hay la impredecibilidad de los medios de la publicación de la información. Mañana se puede saber muchísimas cosas y nosotros no estamos preparados para poder enfrentar una crisis como esta y mucho menos tenemos una institucionalidad seria que pueda representar, pues, los intereses éticos, como ha dicho César, los intereses éticos de una ciudadanía que está exigiendo que se transparenten las cuentas públicas y que se enfrente esto con seriedad. ¿Disminuiría en alto margen esta gran preocupación que ustedes han denotado conjuntamente con nosotros como medio de comunicación receptor de estas gravísimas inquietudes de orden institucional? Le digo, doctor Montúfar, ¿cuál podría ser la reacción de previsión que adopte la autoridad electoral? ¿Tiene mecanismos? Yo creo que la autoridad electoral no actúa en este tema. Pero, Gonzalo, permítame decir algo en relación a lo que el presidente dijo el día sábado, porque me parece que también hay otro mensaje entre líneas que es muy importante políticamente hablando. Si el presidente nos está dice al país que no hablen sobre los temas de corrupción del gobierno hasta el 19, y si el presidente lo que quiere comprar tiempo es hasta el 19 de febrero, el día de las elecciones, entonces nos quiere decir que después del 19 ellos esperan continuar en el poder. Nos está diciendo también que esta compra de tiempo un poco desesperada
pasa por el supuesto de que van a ganar en primera vuelta. Pero las dos encuestadoras más creíbles, podríamos decir, Market y Cedatos, ambas aseguran que habrá, no estoy dando cifras, que habrá segunda vuelta. Digamos que la información que hasta ahora de la que se dispone hablaría de un escenario de segunda vuelta, y ojalá así sea. Pero parece que en el cálculo presidencial, en la estrategia presidencial, en esta búsqueda de tiempo desesperado hasta el 19, más bien la premisa está en que esta idea está basada en la premisa de que no va a haber segunda vuelta, de que va a ganar en primera vuelta el 19 de febrero. Y eso me parece que es también gravísimo. Yo creo que esta sabatina, el voto ético del 19 es clave. Es fundamental, es absolutamente fundamental, Gonzalo, porque si pudiera darse el caso de que tengamos el resultado de que amanecemos el 20 ya con un gobierno elegido para los próximos 4 años, porque por una carambola electoral, por una carambola de números, por la acción o inacción del Consejo Nacional Electoral, resulta que en total secreto no hemos conocido los temas de corrupción y tenemos a un binomio Moreno-Glass que gana en primera vuelta las elecciones. El escenario que se abriría para el Ecuador en ese caso sería un escenario, como decía Julio hace un momento, de acelerada deslegitimación de todo el régimen y de una conflictividad y de una conflictividad política y yo diría fragilidad institucional enorme. Termina, Julio. Sí, creo que la madurez del voto del 19 es extremadamente importante para detener este posible escenario de grave inestabilidad política que podría derivarse si es que los resultados de la indagación sobre la corrupción en el Ecuador afectan a candidatos que hayan sido elegidos el 19 por el desconocimiento, por la falta de transparencia con la cual la ciudadanía va a acudir el 19 de febrero. Sin temor, sin miedo, sigamos buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa del concurso de frecuencias a cargo de Arcotel. Ahora le corresponde